Muy buenos días. Este es el video número 173 y el estudio que estamos haciendo entonces con respecto aquí al libro de los Romanos. Ya estamos en el capítulo 11, aquí versículo 19. Vamos aquí, pero sí vamos antes a retomar un estudio que siempre aquí lo vemos primero, que es el libro de Ezequiel 18, ya que teníamos pendiente ahí. Ya habíamos visto que aquí resumiendo un poco este capítulo de Ezequiel, en la primera parte habíamos visto que los hijos irremediablemente repiten el patrón de conducta de los padres, ¿ya? Pero Dios decía, sí, aunque ello es una ley natural, ¿ya? Pero no están obligados a tener que hacerlo, ¿ya? Aquí, tal como decía ese versículo, ahí Dios les abre una puerta y esa puerta que Dios les abre aquí a los hijos es que porque estando en esa condición, sin tener nada de esto, sin tener nada de la ley, y estando solamente en esa condición, están condenados a repetir los patrones de conducta. Están condenados ahí, no tienen escapatoria. Por eso Dios les abre una puerta. Por eso nuestro Señor Jesús decía, yo soy la puerta. ¿Ya? El que por mí entrare, ¿ya? Tendrá vida eterna. ¿Ve? Entonces, por eso les abre esa puerta, ¿ya? Y entonces dice, aquí todas las almas son mías, ¿ya? Dice Dios, por tanto Él es el que dispone de su creación y de su propósito, ¿ya? Y entonces explica aquí en qué consiste todo ese propósito, ¿ya? Así que esa es la primera parte de el escape, ¿ya? Que pueden ahí utilizar las personas para escapar a la realidad en la que están cautivos, ¿ya? La realidad que los tiene esclavizados, que es la realidad de la mentira. Y habíamos quedado entonces aquí, vamos en el versículo 21 del capítulo 18 de Ezequiel. Dice, mas si el impío, aquí hablando de la persona aquí común y corriente, dice, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, dice, de cierto vivirá, no morirá. ¿Ve? Leamos un poquito y analicemos este versículo. Dice, mas si la persona estando en esta condición del mundo, ¿ya? En la condición del mundo, dice, se apartare, ¿ve? Tal como el hijo ve al padre, ¿cierto? Y como dice el versículo 14, ahí de Ezequiel 18, dice, pero si el hijo viere los pecados que hizo el padre y no hiciere según ellos, sino hiciere según la justicia, ¿ya? De manera que ahora la persona tiene dónde escaparse. O sea, tiene un lugar donde poder realizar una nueva formación y poder limpiar el corazón de la persona, ¿ya? ¿Ve? La persona tiene donde escaparse, pero antes, cuando estaba solamente en esa condición, sin esperanza, ¿ya? Entonces estaba ahí, muerto,
no tenía cómo escaparse, la persona no tenía una puerta, ¿ya? Por eso también hay que darse cuenta que cuando Jesucristo muere ahí, entonces el velo del templo, ¿ya? Que conducía al santuario, ¿cierto? Que era, el santuario era donde estaba la presencia de Dios mismo, ¿ya? Ese velo que cubría el santuario se rasga en dos partes, de arriba hacia abajo, y se abre, simbolizando ya ahora que el santuario estaba abierto a disposición, ¿ya? De toda persona que quisiera escapar de esa condición y poder venir entonces a la presencia de Dios, a la presencia de Dios mediante la ley de la fe, ¿ya? Mediante la ley de la fe, y entonces entrar a su presencia para que entonces pueda aquí despertar su conciencia, mediante la cuota de conciencia, entrar a través de la ley de la fe a la presencia de Dios para entonces empezar el trabajo hacia la santidad. Por eso aquí dice, ¿ve? Si se apartare de todos sus pecados que hizo, ¿ve? Si se apartare. ¿Por qué? Porque ahora hay a dónde llegar, hay a dónde estar, hay en donde uno puede trabajar con completa libertad, ¿ya? Y hay un lugar, ya no es como estando aquí en esa condición, no hay espacio, tiene que repetir irremediablemente los patrones de los padres. Y por eso esto era, aunque estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero era las leyes de santidad que Dios estaba dejando para nosotros. Lo que estaba, nosotros éramos los que íbamos a entender estas escrituras. Dice, y aquí dice, y si se apartare y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, dice, de cierto vivirá, no morirá la persona, ¿ve? De cierto vivirá en esa condición. Dice, todas las transgresiones que cometió, toda su vida pasada, dice, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y aquí debemos detenernos un poquito. Dice, primero que todo, las transgresiones no le serán recordadas. ¿Cuál es la razón por la cual Dios no las va a recordar? Porque aquí hay que entender, ¿ve? Quiere decir que el perdón hace que Dios no recuerde el pasado de una persona, ¿ya? O será la justicia que hizo, ¿ya? Que cambió toda la información que está en el banco de memoria. Ciertamente eso es lo que pasó. O sea, en esta justicia que hizo, ahora vivirá, ¿ve? Porque limpió el corazón, ¿ya? ¿Ve? Por eso la persona, como sale ahí en Proverbio, ¿ya? Que dice, así como el pecado conduce a la muerte, así la justicia conduce a la vida. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el pecado es incompatible y corrompe a la persona, y la justicia es compatible y le da vida al corazón de la persona. Esa es la realidad del ser humano. ¿Ya? No tiene que ver con el perdón. ¿Ya? Esta realidad no tiene que ver con el perdón. Lo que está haciendo aquí no tiene que ver con eso. Ya hemos visto que el perdón es solamente es el velo que se rompe y que ahora la persona puede ir y entrar a conversar con Dios, ¿ya? Personalmente. Ya no se necesita el sacerdote, que era el mediador, ¿verdad? Que la persona tenía que ir al sacerdote si quería hablar con Dios. Y el sacerdote le comunicaba a Dios, ¿ya? Y por eso aquí era este asunto, por eso los reyes, todos los reyes de Israel iban a los profetas, porque los profetas eran los mediadores, ¿ya?
y ya eso no es necesario, ya ahora la persona puede presentarse ante Dios personalmente. Ahora puede entrar a través de la ley de la fe que no había sido revelada en el Antiguo Testamento. Por eso aquí vamos a ir al versículo 23, y aquí Dios se pregunta, Dios se pregunta, porque aquí hemos visto que ha muerto, pero mucha gente en el pasado, ¿ya? Ha muerto mucha gente, y seguirá muriendo mucha gente. Y sobre todo al final de los tiempos, ya hemos visto ahí en la fiesta de las trompetas, ¿ya? La cantidad de gente que va a morir en el mundo, ¿ya? Cuando sea destruido todo el sistema de la tierra. ¿Ya? Por eso que Dios dice, ¿ya? Dice, la tierra será enteramente saqueada, ¿ya? Será enteramente sacudida aquí por los terremotos, ¿verdad? Aquí la tierra se estremecerá, sus cimientos. Y aquí Dios se pregunta, ¿ya? Aquí Dios se pregunta y dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Es la voluntad de Dios haber creado al ser humano para que éste después muriera? ¿Ya? O sea, ese era el gran propósito de Dios, haber creado muchas personas para después matarlos a todos, ¿ya? Y dejar un poquitito de gente nada más. Y aquí dice, quiero yo la muerte del impío, dice el Eterno el Señor. Dios se pregunta ahí, y nos está hablando a todos nosotros. Dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. Aquí dice, no vivirá si se apartare del camino de la distorsión. Hay que darse cuenta eso, porque la mayoría de las religiones, ya que he investigado y en la cual yo también estaba ahí, el perdón de pecados era para ellos la columna vertebral de todos, ¿verdad? Y que Dios perdonaba nuestros pecados y que la persona ya quedaba limpia. Imagínense, qué tontera más grande, quedaba limpia en su corazón. Pero ¿cómo? La persona continúa, ¿cierto? Porque en el bautismo Dios perdona a la persona, ¿cierto? Pero no es que la persona después que se levanta del agua sale limpia, ¿verdad? Eso es absurdo. ¿Ya? Aquí hay todo un trabajo que hacer. Y poco menos que aquí la persona decían que desde el momento del bautismo en adelante, Dios iba a tomar en cuenta los pecados de la persona. Pero desde ahí, desde ese momento hacia atrás, ya la persona quedaba limpia de pecado. Y eso es una mentira, pero gigantesca, que simplemente arruina al ser humano y lo mata, esa mentira, porque la verdadera realidad del ser humano es que tiene que limpiar su corazón, la persona tiene que trabajar en su propia transformación, ¿ya? Y por eso es importante aquí entender, ¿ve?, lo que es el perdón, porque el perdón no cumple la función de salvación. ¿Ya? Decir perdón no es igual a salvación, ¿ya?, como muchos creen. ¿Ya? Por eso es importante entender esta terminología, porque de lo contrario estaremos aquí atornillando al revés. ¿Ya? Por eso es importante esta escritura, como dice aquí más, como dice, quiero yo la muerte del impío, dice el Eterno, el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Aquí porque no basta con apartarse,
Aquí no basta con dejar el mal, sino que tiene que poner el bien aquí. ¿Ya? Dice, más si el justo, la persona ya que entra en este camino, ¿verdad? Y trabaja en su ley, dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿ya? Aquí se volviere atrás y volviere aquí al mundo, ¿ya? Dice, ¿vivirá él? Es una pregunta aquí, ¿vivirá él? Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Ya? Veamos un poquito aquí, dice, dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Ya? Por ello morirá. Veamos. Aquí dice, entonces, si el justo, entonces se volviere atrás, ¿verdad? Aquí se volviere al mundo, aquí a la ley de la distorsión, empezara a vivir igual como lo hace todo el mundo, ¿ya? Entonces dice, vivirá él, y dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tomadas en cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no le serán tomadas en cuenta? Porque la persona vuelve a corromperse por sí misma. La persona se inhabilita a sí misma. Entonces, ve, porque entra la maldad nuevamente el corazón se empieza a corromper. Por eso no le pueden ser tomadas en cuenta la justicia que antes hizo. Porque la persona, ya sea para justicia o ya sea para pecado, la persona es la que se corrompe o se salva. Y dice, dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por el pecado que cometió es lo que lo matará a la persona. ¿Ya? La persona dejó entrar nuevamente la maldad y sigue el camino entonces que sigue todo el mundo. Pero aquí no entra, en todo este relato, no entra la voluntad de Dios, ¿ya? De hacerlo vivir o de matar a la persona. Dios no tiene una intervención directa en ello, sino que la responsabilidad la pone sobre la cabeza de la persona, aquí sobre la razón. ¿Ya? Y aquí la persona que vuelve atrás, ve, mire, deja su razón, ¿ya? Y se vuelve a sus instintos carnales, ¿ya? Y se vuelve aquí al mundo. Y por eso es muy importante entender estas escrituras, estas leyes, para saber cuál es la condición del ser humano frente a Dios. ¿Ya? Y aquí es importante que todos entendamos esto. Todo el mundo, toda persona tiene que saber cuál es su realidad, tiene que estar informada, porque de lo contrario morirá en su ignorancia. ¿Sabe? El hecho de que quede ignorante, ¿ya? Eso no la va a salvar, ni la va a poner en una posición neutral, ¿verdad? Frente al bien o frente al mal. ¿Ya? Eso no la va a poner en una situación neutral, que Dios diga, bueno, si estabas ignorante de toda esta verdad, así que no te puedo culpar. No, no, porque aquí si la persona no está en el lado de la vida, es porque está en el lado de la muerte. Así de simple. ¿Ven? No hay una franja, ¿ya? O una tierra de nadie. No, no existe eso. ¿Ya? O usted es negro o usted es blanco. No hay diferencia en esto. No hay una neutralidad, ¿ya? A la cual uno pueda apelar al momento de ser juzgado por Dios. Aquí, si la persona estaba en la ignorancia, entonces estaba en las tinieblas. Estaba aquí en el lado oscuro. Y dice, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel.
Aquí porque las personas tienden a decir, aquí no es recto el camino del Señor, porque aquí ojalá fuera el hombre, ojalá fuera según sus propias condiciones, no las condiciones que Dios pone, no, según sus propias condiciones. O sea, debería dejarme ir al mundo un poco aquí a disfrutar de los placeres mundanos y después vuelvo y entonces aquí, ¿verdad? El cristiano, hay muchos cristianos que piensan que ese es el ideal y que piensan que el camino de Dios es un camino amargado, que es un camino de privaciones y que es un camino aquí y están muy lejos de todo eso. ¿Ya? Esa es una distorsión, ya aquí, que la usan como argumento para no buscar a Dios. ¿Ya? Pero esa es una mentira. Por eso aquí salen con esta mentira. Y dice, no es recto el camino del Señor. Dice, oíd ahora casa de Israel. Cuando le habla a casa de Israel, le habla a todo el mundo. Aquí es un error creer que toda la ley era solamente para el pueblo de Israel. Porque si uno llega a pensar eso, está muerto, igual está muerto, está jodido, está ahí, está distorsionado. Dice, no es recto mi camino. Dice, y no son vuestros caminos torcidos. Aquí, o sea, ustedes les atribuyen a Dios un camino de no rectitud. ¿Y no será que son vuestros caminos distorsionados, como dice aquí, torcidos? Que es lo mismo. ¿No son vuestros caminos torcidos? Porque vienen con estos argumentos. Aquí, Señor, mira, yo, la verdad es que cientos de argumentos, ¿ya? Que el ser humano aquí va a presentarse ante Dios. Y va a decir, bueno, es que no tuve tiempo, era un hombre de negocios, sumamente ocupado, y mira, hijos por aquí, hijos por allá, señoras por aquí, señoras por allá, porque en realidad aquí un mundo pervertido, ¿verdad? Distorsionado. Y dice, ¿no son vuestros caminos los torcidos? Y dice, apartándose el justo de su justicia, apartándose el justo de su justicia, dice, y haciendo iniquidad, y haciendo iniquidad, dice, él morirá por ello. La misma iniquidad lo matará. La misma iniquidad lo matará. Dice, por la iniquidad que hizo, morirá. Por la iniquidad que hizo, morirá. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente también, porque hay que mirar desde cómo Dios percibe todo, y desde cómo Dios mira toda la condición del ser humano. Para Dios, ¿cierto? Esto es lo que define, ¿ya? Aquí la condición del corazón de la persona define si la persona está viva o está muerta. ¿Ya? Así que no importa si la persona vive ya su vida largamente, pero si está muerta en su corazón, esa persona está muerta, tal como lo define la Escritura. Aquí, ¿ve? Como dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Levántate de los muertos, porque la persona está muerta en su corazón, si está en la condición del mundo. Y dice entonces aquí, entonces hay que tener en cuenta eso, la persona está muerta en su corazón y estando aquí estará viva. Por eso hay una parte en la Biblia, dice que aquí el que es conmigo no morirá nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede morir el cuerpo, pero en el corazón lleva la vida, lleva la verdad de la vida. Y si la persona está corrompida, entonces aunque esté viva, está muerta. La persona está muerta. Así que para Dios eso es lo que define la vida. Por tanto, cuando Dios al final destruye toda
el sistema del mundo, lo destruye, y junto con ello destruye a más de 6.000 millones de personas, ¿ya? Sí, más de 6.000 millones de personas. Entonces, eh, 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 quiere decir que todas esas personas que Dios destruyó estaban muertas en sus corazones. Así que solamente eran aquí personas que no tenían vida, personas que andaban caminando y andando por el mundo, ¿verdad? Pero estaban muertas, ¿ya? Estaban muertas y corrompidas, pervertidas dentro de su corazón, ¿ya? Por eso dice aquí, pero apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, ¿ve? Por la iniquidad morirá, por la iniquidad que hizo morirá, ¿ve? Esa es la muerte, ¿ve? Ahí está la muerte. Así que la vida del cuerpo o no la vida del cuerpo para Dios no significa nada. Para Dios lo significativo está lo que está en su corazón. Aquí en el versículo 27 dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, ¿ve? Apartándose, aquí usando, ¿ve? Porque para apartarse del mal, ¿ya? La persona tiene que usar la cuota de razonamiento que tiene. ¿Ve? Pero esto se usa una sola vez, ¿ve? La persona no puede llegar después que la usa, ¿ve? Su cuota racional, después que la usa y está aquí en el camino, después se vuelve allá y después quiere volver, ya no hay, ya apagó su conciencia, ya apagó la cuota de conciencia que tenía. No hay marcha atrás, ¿ves? Dice, porque miró, ve aquí, apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, ¿ve? Hará vivir, le dará vida a su alma. Dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. ¿Ve? La persona de cierto vivirá. La persona, mediante toda la ley de Dios, le dio vida a su corazón. Dice aquí, y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, dice, no son rectos mis caminos, casa de Israel. ¿Ve? Nuevamente vienen con sus argumentos. Dice, ciertamente vuestros caminos no son rectos. ¿Ve? Aquí, ciertamente aquí. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Eterno el Señor. Por eso dice, convertíos, ¿ve? Convertíos, que hagan la conversión aquí. Y dice, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Ve? No será aquí el mal que arruine la vida de las personas. Así que aquí en el versículo 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo. ¿Ve? Haceos un corazón nuevo. Aquí tiene que haber una nueva formación, ¿ve? Un corazón nuevo, un corazón limpio, y un espíritu nuevo, una razón que comienza aquí a empoderarse, una razón que comienza entonces a despertar, un espíritu nuevo, un corazón que despierta de los muertos. Dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Ve? Porque van a morir voluntariamente. ¿Ve? Porque la puerta está abierta hacia la vida. Y aquí Dios dice, dice versículo 32, dice, porque no quiero la muerte del que muere. Esa nunca fue el propósito de Dios, de que las personas murieran.
Dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Eterno el Señor. Dice, convertíos pues y viviréis. ¿Ve? Hagan su trabajo y vivirán. Aquí, ¿ve? ¿Ve? Aquí está la vida, ¿ya? Y aquí está la muerte. ¿Ve? Saquen la muerte de ahí y pongan la vida en su corazón para que vivan. Entonces, como dice ahí, y viviréis. Así que ahí entonces termina el relato, aquí en este Ezequiel 18, que es de tremenda importancia, porque aquí tiene una claridad el capítulo 18 de Ezequiel, que es tremendamente importante. Y para nosotros, que viviríamos al final de los tiempos, porque esta realidad no la entendieron aquí el profeta Ezequiel, ni la entendieron el pueblo de Israel, ¿ya? No era para ellos. Aquí habían principios muy importantes, sobre todo el versículo 31 deja de manifiesto, deja de manifiesto porque esto no estaba en el antiguo pacto establecido. Este versículo 31 está establecido en el nuevo pacto, ¿ya? Aquí en la ley de la fe. Así que dice, por eso leamos de nuevo este versículo, que es el más importante de todos. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo. ¿Ve? Haceos un corazón nuevo. ¿Ya? ¿Ve? Aquí, contrario a lo que dicen muchas religiones, ¿ve? Contrario a lo que dicen muchas religiones, que es Dios quien transformará el corazón de la persona, ¿ya? Que es Dios quien tiene que cambiar el corazón de las personas, y que las personas no pueden hacerlo por sí mismas. Y eso es una mentira, ¿ya? Es una mentira aquí con todas sus letras, ¿ya? Se lo doy firmado aquí, porque aquí dice la Escritura, ¿ve? Haceos un corazón nuevo. ¿Y a quién se lo está diciendo? A la razón, porque es la única entidad consciente que hay en el ser humano. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿ve? Una razón nueva aquí, que ha estado muerta, ¿ve? Una razón nueva, no el instinto que siga gobernando a la persona, sino su razón, que está sin uso aquí, que comience a gobernar. Como le dice aquí, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice un espíritu nuevo, ¿ve? Y dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Ve? Las personas voluntariamente se mueren. Bien, ahí entonces este estudio aquí es un estudio gigantesco. Aquí este capítulo 18 de Ezequiel es uno de los más grandes que hay en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y tiene una relevancia pero gigantescas aquí, porque revela hechos que son cruciales para el destino de la humanidad. Si uno no entiende Ezequiel 18, entonces usted no ha entendido nada. ¿Ve? Podríamos, aquí usted no entendió nada de esto, no entendió nada de nada, porque este capítulo, ¿ya? Yo me recuerdo que hace muchos años atrás, cuando Dios me guiaba a su verdad, aquí me guió a este capítulo 18, y yo aquí quedé asombrado de esto, y aunque no lo entendí de buenas a primeras en toda su dimensión, pero sí, ya me impactaba, ¿ya? El hecho del patrón de los padres sobre los hijos. Y después, ya cuando uno entiende toda la ley, ya se da cuenta que este capítulo es una supernova
¿ya? Aquí estas estrellas, pero que son gigantescas, ¿ya? Estas estrellas en donde usted pone la Tierra al lado de esa supernova y la Tierra es un puntito que hay que mirarlo con un microscopio para poder verlo, en comparación con estas estrellas que son gigantescas. Y cuando uno ve esas estrellas gigantescas, aquí por medio de las fotos que ha mandado este telescopio gigante que hay ahí, el Hubble, que está aquí orbitando la Tierra, uno se da cuenta y dice, entonces, ¿de qué tamaño es el creador que tenemos? ¿Ya? Porque si Él puede hacer todo eso, entonces, ¿cuál es su grandeza? ¿Ya? Y ahí uno se queda mudo frente a eso. Por eso el temor a Dios es tan importante y uno debe tener en cuenta, ¿ya? Aquí y escuchar lo que Él está diciendo, porque de ello depende la vida de todo ser humano. Aquí. Así que bendito Dios que nos ha enseñado su ley y que podemos entonces transmitirla aquí a través de estos videos y que podamos llegar, ¿ya?, a mucha gente. Vamos entonces aquí a Romanos, ¿ya? Aquí nos queda poquito tiempo, pero vale la pena aquí, como decimos, poder estudiar con detención todas estas escrituras por la importancia que eso tiene. Aquí en Romanos 11, versículo 19, habíamos visto la última escritura. Y acuérdense que aquí estábamos viendo, ¿cierto? Acuérdense que el apóstol Pablo, uno nunca debe de perder de vista que el apóstol Pablo no tan solo era el apóstol a los gentiles, sino que también era el encargado de hacer el traspaso de la transición, ¿ya?, del sistema del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo que era antes y lo que es actual. Y esa es la tarea, por eso hay muchas escrituras en que él está hablando de ambas realidades. Y aquí es esto lo que está diciendo. Aquí habla de el pueblo de Israel como un árbol de olivo, ¿ya? Y entonces en donde fueron desgajadas algunas ramas de este árbol, de este olivo, y fueron injertadas. Entonces ahí estas ramas silvestres, de olivo silvestre. Acuérdense que el olivo silvestre, ese árbol, es el arbolito, qué sé yo, que crece ahí sin que nadie lo haya plantado, sino que cayó una semilla ahí, creció, nadie lo regó, creció con el rigor, ¿verdad?, del clima. ¿Ya? Pero aquí entonces, por eso está hablando de esto y lo que eso significa. Versículo 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Ve? Aquí hablando de los gentiles, ¿ya? Aquí fueron desgajadas estas ramas del pueblo de Israel, ¿ya?, para que yo fuese injertado. ¿Ve? Aquí hablando de los gentiles. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. El pueblo no creyó en la venida de Jesucristo. ¿Ya? Y no creían ellos, el sistema del mundo había invadido, o la nación de Israel se había dejado invadir por el sistema distorsionado del mundo. Dice, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Ve? Pues dice, pero tú, por la fe, ¿ve?, por la fe estás en pie. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Ve? Aquí, no pienses, ¿ya?, que eres gran cosa, sino teme. Como dice ahí, el temor a Dios es necesario, ¿ya? Aquí
Y acuérdense que la persona que se ensoberbezca, ya que aquí empiezan muchos cristianos, empiezan a creer que son exclusivos, empiezan a creer que son escogidos por Dios, que piensan que no deben, que si hacen el trabajo o no lo hacen, Dios los va a escoger igual, así porque ya están destinados, ya están predestinados, ¿ya? Y hay que darse cuenta, ¿ve? El error que cometen las religiones, porque cuando la Biblia habla de los predestinados, está hablando de los hijos que nacerán en la familia de Dios, ¿ya? De los hijos, los que son las primicias, ¿ya? Las primicias que nacerán en la familia de Dios. Por lo tanto, no son los justos, ¿ya? Los justos, si quieren ser escogidos por Dios, tienen que llegar al final a transformarse en un escogido, ¿ya? Pero no antes, mientras no lleguen a la meta. Por eso la ley dice, ¿ve? Muchos llamados, ¿ve? Aquí miles y millones tal vez de llamados, pero pocos escogidos, porque pocos van a llegar al final, muchos van a quedar botados en el camino, pero no van a quedar votados por ley, sino porque ellos se desanimaron. Hay mil razones por las que una persona puede quedar votada. Por eso dice aquí, si no te ensoberbezcas, si no teme, aquí hablando del temor a Dios, que ya hemos hablado harto sobre ese tema. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, hablando de las ramas naturales del olivo del Israel, dice, a ti tampoco te perdonará. ¿Ve? Aquí, a ver, si la persona, como el pueblo de Israel, ¿ve? El pueblo de Israel decía, bueno, el Eterno es el Dios de Israel, por lo tanto Él es Dios nuestro, ¿verdad? Así que yo soy israelita, y se sentían orgullosos por la raza, porque ya tenían asegurado, ¿cierto?, al Dios que los iba a proteger y los iba a salvar. Por eso dice, si Dios no perdonó, ¿cierto?, ese argumento, esa rebeldía, ¿ya?, a ti tampoco te perdonará. ¿Ves? Si las religiones, aquí uno empieza a creer lo que ellos dicen, ¿ya?, que uno tiene asegurado aquí poco menos que la garantía de que la salvación ya está lista. ¿Ves? Aquí les dicen cuando entran a la iglesia, ¿verdad?, y entonces la persona se bautiza o se compromete o hace el primer intento de compromiso con Dios, entonces le dicen, ya eres salvo. La persona ya está salva, ¿ya? Y es una mentira, aquí no pasa a ser más que un mero sentimiento, una emoción momentánea, porque la persona nunca, ¿ya?, en esa condición puede hacer cambios en su corazón. Por eso dice, a ti tampoco te perdonará. Dice en versículo 22, aquí aparece que estamos leyendo Romanos 11, versículo 22, dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente para los que cayeron, para los que cayeron en el argumento, ¿ya?, de que no había, ¿cierto?, de los que creían que era por la raza, como era el pueblo de Israel. Dios, ¿qué hizo? Una vez que creyeron que era por, cuando decían, pero tenemos a Abraham por padre, ¿qué hizo? Dios los desechó, simplemente. Estos eran los argumentos, pues dice, por los que cayeron. Dice, más para la bondad para contigo. Aquí, a partir de Jesucristo en adelante, hacia los gentiles. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. La persona tiene que permanecer y llegar hasta el final. Si permaneces en esa bondad, dice, pues de otra manera, tú también serás cortado. Si la persona no permanece y no llega hasta el final, entonces quedará botado. Finalmente se perderá. Se perderá, literalmente. Habrá corrido en vano.
Y aquí en el versículo 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Ve? Si aún ellos, porque también la puerta está abierta ya para los israelitas, no como nación, ni como grupo, no, sino en forma individual. ¿Ve? También está abierto el camino, ¿ya? Aquí, pero en forma personal, ¿ya? Porque el camino de ahora es individual, no es nacional, como lo era en el antiguo pacto. Dice, y aún si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Aquí la puerta hacia la salvación también está abierto hacia el pueblo de Israel, ¿ya? Pero no como pueblo, sino en forma individual. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, hablando de los aquí de los gentiles, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Aquí fuiste injertado en el buen olivo, el olivo que Dios había creado. ¿Ya? Dice, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados, hablando cuánto más el pueblo de Israel, ya, pero no como pueblo, sino en forma individual, serán injertados en su, como dice aquí, en su propio olivo. Aquí, así que el pueblo de Israel también tiene la esperanza, igual como la tienen todos los gentiles, de entrar en el camino de Dios, pero en forma individual, ya no como nación, no como raza tampoco, no porque que ellos digan, bueno, yo soy del pueblo de Israel, así que por favor, pongan la alfombra roja, abran las puertas y todo, y ríndanme honores, porque yo soy aquí del pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. No, no puede llegar con ese argumento ante Dios. Aquí debe ser el mismo proceso, ¿ya? Que Dios promete también a los gentiles. No hay ahí acepción de persona. Y aquí en el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Ya? No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que haya, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ve? Y este era el misterio. ¿Ve? Pero este misterio del que habla, dice, aquí era necesario este endurecimiento, ¿ya? En parte, ¿ve? Porque cuando dice en parte es como nación, ¿ya? Aquí todo el conglomerado como nación, ya Dios no iba a tener en cuenta ni la raza, ni como nación de Israel. ¿Ya? Dios no los iba a tener en cuenta, sino que aquí lo que iba a pasar es que, como dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Eh? Y entre eso estaban personas del pueblo de Israel en forma individual que podían también tener acceso a esa salvación. Dice, y luego, después que pase todo este periodo, después que pase todo este periodo y venga Jesucristo a la tierra, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Dios reunirá a todos los israelitas que están esparcidos a través de las naciones. Y dice, como está escrito, ¿ve? Dice, vendrá de Sión el libertador, hablando de Jesucristo, la venida de Jesucristo. Dice, que apartará de Jacob la impiedad. Finalmente en el milenio, ¿verdad? Ahí será la Israel, ¿cierto? La capital. Ahí en Jerusalén, la capital del mundo, donde estará nuestro Señor Jesús. Aquí
Y dice, y este será mi pacto con ellos. ¿Ya? Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ve? Ahí está, cuando yo, o sea, ya la intervención de Dios en quitar los pecados. Ya ese es un trabajo, ya los justos ya tienen su lugar, ¿cierto? Y los hijos de Dios también, y Satanás está aparte, ¿ya? Y ahora entonces Dios interviene directamente en las personas, ahí porque ya a las personas las van guiando, ¿ya? En el milenio ya no está el mal ahí como un referente, sino que ahora están ahí, ¿cierto? Personas que están siendo guiadas. Así que Dios se compromete ahí a limpiar Él el pecado de las personas que estarán en el milenio. Dice, así que en cuanto al Evangelio, ya son enemigos por causa de vosotros. En cuanto al Evangelio, ¿cierto? El pueblo de Israel es un enemigo porque finalmente nunca creyeron el mensaje aquí, ni siquiera reconocieron la venida del Mesías, ¿ya? Dice, pero en cuanto, aquí dice, son enemigos por causa de vosotros, porque tenían que entrar los gentiles ahí. Dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Aquí son amados por causa de los padres, hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Y en cuanto a la elección, porque Dios formó esa nación y Dios es el que finalmente amó a su pueblo y ama a su pueblo Israel. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí irrevocables son los dones, ya hemos visto lo que significan estas aptitudes que Dios le entrega a todo ser humano, y el llamamiento de Dios. ¿Ya? Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, hablando de los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, por la desobediencia del pueblo de Israel. Habéis alcanzado misericordia. Y por eso si uno halla el camino de Dios, Dios tendrá. Aquí, como dice en otras partes, será amplio en perdonar y habrá mucha misericordia para esa persona que entra aquí a su presencia. Así también estos ahora han sido desobedientes, hablando de Israel, para que por la misericordia concedida a vosotros, a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Pero después que haya pasado todo este periodo. Dice, porque Dios sujetó a todos, y aquí el principio universal, aquí un principio universal, pero también una ley gigantesca, también que es parte del fundamento, es parte sobre la base sobre la cual se construye todo el camino de Dios. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Ve? Aquí, a todos en desobediencia, incluyendo al pueblo de Israel. ¿Ya? Mayormente a ellos, pero no mayormente, aquí a todos por igual, aquí no hay mayormente. ¿Ya? Y aquí dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Ya? Aquí a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿ya? Porque todos tenían que hacer el mismo proceso de conversión. Aquí en el versículo 36, 33, entonces viene aquí la reflexión del apóstol Pablo, aquí, y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Veamos aquí una poesía muy hermosa, pero también de un tamaño, aquí como la misma escritura lo dice, insondable. Aquí
inescrutables, aquí que no se puede escrutar, que no se puede ver en toda su dimensión. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Todo este camino. Aquí, la ciencia pura. Esto es ciencia pura. Aquí, revelando la condición interna del ser humano, revelando su gran propósito para el cual fue creado, ¿ya? Revelando las leyes que lo gobiernan, ¿ya? Y de la manera en cómo hay que trabajar en todo esto, cuál es la condición en la que está el ser humano, ¿ya? Y aquí hay que hacer el alcance, ¿ya? Porque cuando dice ahí que Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿cierto? Los sujetó a todos aquí, muertos. Aquí todos andando, obedeciendo al impulso de sus instintos. Con la ley de la distorsión, Dios los puso a todos en esa condición, ¿ya? Porque para que el ser humano pudiera obtener la salvación, entonces tenía que salir por su propia voluntad de esa condición. Por eso se le había agregado una cuota de conciencia, ¿ya? Para que pudiera, mediante la razón, escuchar lo que su creador estaba hablando, mediante la ley de la fe. Y entonces poder presentarse ante Dios para empezar entonces a empoderar a la razón, para empezar entonces a potenciar este factor racional, ¿ya? Aquí el espíritu, ¿ya? Mediante el espíritu de la ley, para poner entonces un corazón nuevo aquí, ¿ya? En el ser humano, y sacar el distorsionado, porque hay que sacarlo aquí. Esto no es llegar y poner la ley de Dios ahí y listo, no, hay que sacar el sistema malo. Aquí es doble trabajo que hay que hacer, el trabajo de la conversión y de la inconversión. Aquí el trabajo, hay que preocuparse de sacar uno para poner el otro. Y esto se hace aquí con mucho temor, con mucho respeto a Dios y también con mucho cariño y con mucho amor por su propia vida. Si uno dijera, bueno, lo estoy haciendo para los demás, no, lo estoy haciendo por mi propia existencia. Y aquí leamos primero. Entonces esto, como dijimos, es la ciencia de Dios, ¿ya? Dice, y cuán insondables, ¿ya? Aquí, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿ya? Porque todo esto es difícil de entender, ¿ya? No es fácil, pero en la medida que la persona vaya creciendo racionalmente, entonces esto se hará cada vez más fácil, ¿ya? Cada vez más fácil entender toda esta ciencia de Dios. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Ya? Y aquí hay que entender algo, ¿ya? Aquí, ¿de qué mente está hablando y de qué Señor? ¿Ya? Está hablando de nuestro Señor Jesús. ¿Ve? Porque como hemos entendido, ¿ya? ¿Qué es lo que se le entregará al hombre? ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios entregará a sus hijos? ¿Qué es lo que entregará a los justos? ¿Ya? Hoy nos pilló el tiempo aquí, pero la verdad es que estaba muy entusiasmado aquí, encendido con todo esto, pero bueno, vamos a dejar todo esto que quedó ahí, pero ahí encendido todo esto, lo vamos a dejar entonces para el próximo video, ¿ya? Y vamos a entrar aquí a entender entonces la estatura y la plenitud de Cristo. No vamos a llegar a entender ese asunto, pero aquí basta con decir que
el, el camino de Dios ya está hecho de muchas palabras, de mucha idioma, ¿ya? Y aquí uno tiene que buscar, ¿ya? Ayudarse con el diccionario en las definiciones exactas, ¿ya? Porque también el diccionario no arroja las definiciones exactas, ¿ya? Las definiciones precisas. Hay leyes a las cuales el diccionario define en forma perfecta, ¿ya? Pero hay otras no. Entonces uno tiene que definirla a la luz de la ley. Por eso es importante entender bien la ley, ¿ya? Y el diccionario es una ayuda idónea en todo esto. Ahí nos ayuda con las definiciones exactas. Así que con todo eso entonces nos veremos en el próximo video.